Hola muchachos, ¿me escuchan? Hola, profesor, buenas Sí, tardes. Sí, se profesor. escucha. Perfecto, Sí, escucha, profesor. perfecto, perfecto. Parece que somos entonces don José, don Eduardo, don Guillermo y Pascal. Gusto en saludarlos muchachos. Oye, me di cuenta de un detalle, que yo no pude estar presente en la reunión de profesores que se desarrolló días antes del inicio de clases, y es que en el fondo, para ramos como el de nosotros, que son de 10 semestres, en el fondo son solo 2 evaluaciones, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? En el fondo, de que yo había incluido la tercera evaluación y que era este tema de participar en un foro haciendo un trabajo bajo ciertas reglas que aún no había subido el sistema. Entonces, vamos a dejar este trabajo de manera voluntaria, solo para aquellos que quieran subir alguna nota que pudiese estar más baja. ¿Les parece? Eh, de ahí que por tanto el trabajo del foro será solo voluntario para aquellos que quieran subir la tercera evaluación. Eso lo voy a colocar de todos modos como una nota ahí en la página, en el portal, para que lo puedan tener todos presentes. ¿Ya? No veo a quien hace las veces de representante de usted, del delegado, no recuerdo el nombre de él. Enzo se llama, profesor. Enzo, pero, Está pero conectando, estoy, pero desde el auto, parece. Está medio ya, complicado. ya, pero bueno, si hay alguna duda respecto de esto, insisto, se los voy a subir al portal, en el fondo, para que lo tengan todos presentes, para no llenarnos de pruebas y poder tener también ustedes más tiempo, me imagino, con su otro ramo, más las 2 evaluaciones mías, ¿ya? Solo, por lo tanto, el foro será para aquellos que voluntariamente lo quieran desarrollar y para subir alguna de las 2 notas, ¿ya? En términos tales que se promediaría con alguna de las notas que han sido subidas, ¿ya? Eso. Bien, pues la clase anterior habíamos estado comenzando a revisar lo que es el derecho penal. Vimos unas cuantas acepciones de derecho penal, y comenzamos a revisar las características. Y si mal no recuerdo, ahí fue donde nosotros quedamos, ¿ya? Eh, Voy a subir ahora, voy a compartir el, el tema, la presentación de PowerPoint para que la podamos ir revisando todos conjuntamente, ¿ya? Denme un segundo. Aquí está. Dígame por favor si ustedes la pueden visualizar. Yo veo que está ya eh, en disposición de ser vista. No sé si ustedes la pueden también revisar. Sí se ve, profesor. Súper. Ya. Sí, profe, yo lo puedo ver claramente. Sí. Perfecto. Oye, otra cosa, subí y voy a estar subiendo videoclases en relación a la historia del derecho penal, ¿ya? Son 2 videoclases. Esa materia la vamos a dejar para la segunda prueba, pero ahí yo explico, digamos, en qué consiste lo que es la historia del derecho penal, cómo se fue desarrollando, sus distintas etapas hasta el día de hoy. Y entonces,
Eso para que ustedes lo puedan ir revisando, no va a ser consultado en la primera evaluación, sino que va a ser consultado en la segunda evaluación. Ya eso también lo voy a subir como una noticia en el fondo ahí en el portal para que también lo puedan tener presente ese segundo aspecto. Bien. El primer aspecto, primera característica que es fundamental en el área del derecho penal tiene que ver con el principio de legalidad. De alguna manera, y como lo habíamos ya advertido en la clase anterior, en cuanto a que, por una parte, debemos establecer un régimen de situaciones que nos permitan cautelar debidamente los bienes jurídicos más relevantes socialmente, que aquello debe, de alguna manera, poder ser conocido y reconocible para los integrantes de la comunidad, y a la vez también ser una limitación para el mismo Estado en cuanto a evitar cualquier exceso que aquel pudiese desarrollar, es que en el fondo se establece como una de sus grandes características y a la vez también se constituye en uno de sus principales principios, y es el de legalidad. En cuanto a que, por lo tanto, todo aquello que tenga que ver con el derecho penal y conforme lo establece la Constitución en el artículo 19, número 3, inciso séptimo, todo, en el fondo, debe establecerse dentro de los márgenes de una ley, es decir, en un texto que haya sufrido de alguna manera, o vivido más bien, todo el proceso de formación para poder adquirir tal denominación, para los fines que ya les he mencionado. Desde esa perspectiva, por cierto, entonces, su segunda gran característica de el derecho penal es que viene de alguna manera a sancionar, a establecer un castigo para todos aquellos hechos de la vida real que pongan en riesgo o lesionen gravemente un interés relevante socialmente. Y aquí les hago hincapié con esto de que no tan solo vamos a castigar cuando se provoque de alguna manera una afección concreta y efectiva en un bien jurídico determinado, sino que también cuando aquí se ha puesto en riesgo. Esto pasa, por ejemplo, en aquellos delitos que están incluidos dentro de la ley de control de armas, la 17.798, que es aquella ley que sanciona a los que portan o mantienen en sus domicilios, en sus residencias, armas de fuego o partes de armas de fuego o municiones, etcétera, sin que para ello hayan obtenido alguna autorización por parte de la autoridad, que en este caso sería la Dirección General de Movilización Nacional. Ahí, entonces, bastará con que ustedes pudiesen ser sorprendidos o que un tercero pueda ser sorprendido transitando en la vía pública con un arma de fuego sin haber hecho ninguna gestión ni tener, por cierto, ninguna autorización para el porte de dichas armas. Con ello ya se comete el delito y se entiende que hay una puesta en peligro seria, grave, real, de un bien jurídico como es la vida y la integridad en el fondo de las personas. Hay también el derecho penal se encarga de entregar ese tipo de protección, ese tipo de cautela, cuando, insisto, incluso aún no se ha puesto efectivamente en riesgo, o no se ha afectado, más bien, no se ha afectado el bien jurídico de que se trata. Un tercer aspecto tiene que ver con que delitos serán todas aquellas acciones u omisiones que afecten bienes jurídicos, entonces, que sean relevantes socialmente. Esta frase, en el fondo, que quizás ya suena reiterativa, toda vez que ya desde la clase anterior la he venido mencionando, tiene que ver en cuanto que no todo bien jurídico va a merecer una protección por parte del derecho penal. Y esto por el nivel, digamos, de intensidad en cuanto a la afectación que implican los castigos del derecho penal.
Piensen ustedes en penas privativas de libertad como la cárcel, penas restrictivas de libertad como aquellas que nos impiden movernos libremente dentro del territorio de la República, o penas que pueden afectar nuestro patrimonio, que nos obligan, por ejemplo, a desembolsar una cierta cantidad de dinero para pagar una multa, por ejemplo. Son penas que evidentemente traen consigo una intromisión en bienes jurídicos que son digamos, de entidad, digamos, irrelevantes para el sujeto en contra de quien va dirigida el castigo. Y es por eso que en el fondo también las leyes penales van a requerir, digamos, que tengan esta calidad de ley y no de una norma de inferior jerarquía. Todo esto, en el fondo, como para poder entender de que el derecho penal no se va a entrometer en todo tipo de conflictos, como lo pudiesen ser, por ejemplo, aquellos que se producen con ocasión de un incumplimiento de un contrato, en cuyo caso buscarán las soluciones simplemente en el área del derecho correspondiente. A esto, entonces, nosotros le vamos a denominar el principio de la nocividad social, en cuanto a esa protección, pero solo de aquellos bienes jurídicos que no interesan solo a quien ha resultado afectado, sino que tienen una implicancia, sino que tienen una consecuencia, por cierto, en la comunidad y en la colectividad toda. Esto queda de manifiesto cuando pensamos, por ejemplo, en aquellos delitos que están contemplados en la ley 20.000, que es aquella ley que sanciona el tráfico de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. En aquella ley, si bien es cierto, uno puede graficar que hay personas afectadas producto del consumo de droga, lo cierto es que lo que estamos protegiendo ahí tiene que ver más bien con la colectividad toda y evitar que la colectividad en sí y cualquier integrante de ella pueda de alguna manera verse afectado por el consumo de este tipo de sustancias. Otra característica del derecho penal es que va a operar cuando otras ramas del derecho resulten insuficientes, resulten ineficientes en la solución de un conflicto jurídico. A esta característica del derecho penal la llamaremos la característica de ser de última ratio, la última razón legal. En general, el sistema, así como quizás ocurre en el ámbito económico o en el ámbito, digamos, de relaciones de nivel contractual económicas, en donde el Estado asume constitucionalmente un rol subsidiario, acá pudiese uno entender que ocurre algo bastante similar desde la perspectiva que cuando otras ramas del derecho no hayan podido dar una real solución a problemas que afecten a la comunidad, lo cierto entonces es que el Estado se decide a entregar la solución de este conflicto al derecho penal. Un ejemplo quizás hoy día no tan notorio desde la perspectiva de que me imagino para ustedes los cuasi delitos son parte esencial del estudio del derecho penal. Inicialmente esta rama del derecho, el derecho penal, estaba enfocado solo en aquellos que habían sido perpetrados de manera dolosa, intencionalmente, con miras a afectar o poner en riesgo un determinado bien jurídico. No obstante, el elevado número de casos que se presentaban en el ámbito de los cuasi delitos llevan en su momento dentro de lo que es la historia del derecho penal a considerar la necesidad de que se buscaran formas de generar una represión en la comunidad y así también un castigo para aquellos que desarrollen actos de manera negligente o imprudentemente y que tengan, digamos, consecuencias severas. Ahora, el derecho penal en este sentido, en cuanto a lo que cuasi delitos se refiere en general, van a estar en general enfocados al área de protección de la vida y la integridad. Por eso es que, por ejemplo, un cuasi delito de daños, cuando hay exclusivamente como consecuencia daños, no va a ser resorte su
resolución del sistema penal, sino lo van a encontrar, por ejemplo, en el ámbito del derecho del tránsito, con competencia de los juzgados de policía local. Eso pasa entonces cuando hay un choque sin lesionados. En ese caso, ese cuasi delito cometido imprudentemente va a ser resuelto entonces por los juzgados de policía local. Solo cuando se provoquen lesiones de entidad mayor, como lo serían de las lesiones menos graves en adelante, van a ser sí resueltas por parte del sistema penal. Eso, digamos, como un poco también para ir advirtiendo en general que efectivamente el derecho penal, así como selecciona los bienes jurídicos relevantes, también el sistema en general, el ordenamiento jurídico va a estar enfocado en cuanto a que en lo posible sean otras ramas las que solucionen ciertos problemas que se puedan presentar dentro de la comunidad, pero cuando aquello definitivamente no provoque los efectos esperados, es que tendrá que entonces darse competencia al sistema penal para que pueda de alguna manera generar algún efecto dentro de esa área en concreto. Hay una otra característica, creo que ya vamos en la quinta característica del derecho penal, y es que cumple una función simbólica en cuanto a dar seguridad. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque, y escucharlos a ustedes, un poco para ver qué interpretación dan ustedes a esta frase de que cumple una función simbólica en lo que dice en relación a dar seguridad. Vamos a escuchar a doña Alejandra Madrid. Doña Alejandra, ¿qué entiende usted por esta función simbólica de dar seguridad? Entiendo que sería como una de las garantías que da el Estado para sentir la sensación de seguridad colectiva. Ya, Algo así. una función, una especie de garantía, una especie de garantía. ¿En qué sentido? ¿Garantía como un aval? ¿Garantía desde qué perspectiva? No, como un derecho. Ya, ¿Puede ser? No. un derecho, si puedes desarrollar un poco más la idea, porque es un derecho de quién, un derecho de la víctima, un derecho del Estado, un derecho del propio imputado, derecho de quién. Un derecho, podemos hablar del imputado en este caso. Un derecho para el imputado. Bien, ya. Mira, en general está muy vinculado quizás con esta noción que tiene el derecho penal. En la clase anterior nosotros vimos que en el fondo, si bien es cierto, una de las características más notorias, más clásicas del derecho penal, o una de las funciones distintivas, más características del derecho penal, cuál es la de poder aplicar castigos a quienes desarrollan conductas prohibidas, y desde esa perspectiva, por lo tanto, uno pudiese observar que el derecho penal tiene un rol en ese contexto. Lo cierto es que el derecho penal no es el encargado de entregar ni hacerse cargo de la seguridad de la ciudadanía. José, te escucho, antes de continuar. Profe, ¿se puede entender esto como una función de tranquilidad activa? ¿Se puede entender en su punto de función simbólica en cuanto a dar seguridad? Sí, sí, porque, digamos, en ese sentido. Una tranquilidad más bien colectiva y que en caso de algún tipo de sanción sea regulado por el poder público. Yo lo puedo entender de esa forma, no sé si estoy mal o corrijo. Sí, José, yo comparto tu apreciación y es en ese sentido, en el fondo, como se construye esta idea de que el derecho penal tiene solo una función simbólica de seguridad. Si bien es cierto, el Estado tiene distintos roles y asume distintas actividades, dependiendo de la actividad en la cual se encuentre, el Estado tiene fuerzas
públicas y de seguridad, que son las encargadas de, efectivamente, de dar seguridad a la población. Carabineros, fundamentalmente, es la institución llamada a dar seguridad en la población a través digamos, de alguna manera, del control y cumplimiento de distintos dictámenes u órdenes o resoluciones o instrucciones, reglamentos, normas que de alguna manera inundan nuestra colectividad. El derecho penal, es cierto, tiende a la protección de ciertos bienes jurídicos, y cuando se haya cometido un delito, en el fondo va a instar, en la medida que existan las pruebas suficientes, a condenar a un sujeto y con ello aplicarle una condena. Pero eso, como mencionábamos en la clase anterior, con dos sentidos. Uno de ellos, el primero, tiene que ver con... tiene que ver básicamente con que el sujeto que ha cometido un delito reciba retributivamente un castigo que tenga que ser proporcional al bien jurídico y a la entidad de la lesión que ha producido a ese bien jurídico. Pero también esa condena que se impone a ese sujeto, se pretende con ella, en el fondo, generar un cierto grado de temor en la población, en términos tales de que inhiba a las personas a desarrollar comportamientos delictivos, pues de hacerlo se podrían ver expuestos a condenas como las que pudo haber sufrido un sujeto ya condenado. Es en ese sentido, de tal como lo planteaba José entonces, en cuanto es esta función simbólica, porque el derecho penal no tiene ese rol de controlar a la ciudadanía. Son otros entes, insisto, como Carabineros, los que tendrán que hacerse cargo de aquello. Sin embargo, claro está, insisto, seguir un proceso penal a la luz de las propias comportamientos que están diseñados en el Código Penal y en leyes penales especiales, y su posterior condena, lo que va a generar un efecto social. Pero es un efecto social, porque en el fondo, y como probablemente ustedes lo tienen que haber visto necesariamente en su cátedra de Derecho Procesal, en general los procesos tienen efectos relativos, lo que significa que van a afectar solo a aquellos que intervienen directamente dentro del proceso, en este caso a víctima y al delincuente, no extendiéndose al resto de la comunidad, sino esto, insisto, como una especie de efecto de generar ese temor en la población para evitar la comisión de actos delictivos. Exacto, sanciones ejemplificadores, como dice Bianquita también hay en el chat. Luego, desde esa perspectiva, y como otra característica, es que el derecho penal no participa de la función promotora del cambio social. Se entiende que, y usualmente, cuando ocurren y estamos en etapas eleccionarias de alcaldes, diputados, senadores, presidentes, etcétera, el principal eslogan que se usa, digamos, como para captar votantes, está en la idea de poder reducir el delito. Y usualmente dentro de estos eslogans está haciéndose, en el fondo, o estableciéndose penas que sean más efectivas, penas que sean más extensas, penas que sean más gravosas, generación de nuevos delitos, etc. Sin embargo, el cambio social no se produce a consecuencia de un castigo ni de una pena. Nosotros socialmente podemos cambiar a los integrantes de una comunidad entregándole otro tipo de herramientas, como lo son un mejor o un mayor nivel de educación, acercando a los integrantes a los distintos estamentos, digamos, educacionales, básicos, medios, universitarios, etcétera, integrándolos en actividades culturales, entregándoles herramientas que en el fondo le permitan a una persona desarrollarse socialmente.
Por lo tanto, el cambio social, en esta perspectiva, se construye sobre la base y sobre la idea de que la persona pueda tener herramientas como para poder el día de mañana poder desarrollarse dentro de la sociedad en los términos que él, como persona, en el fondo, así lo pretenda. Por lo tanto, malamente el derecho penal desde esa perspectiva pudiese participar de esa función de cambio social, toda vez que lo que hace simplemente es que en un caso concreto y la medida que se haya afectado o se haya puesto en peligro un bien jurídico relevante, y hayan por su parte pruebas que permitan acreditar la participación de un sujeto en un delito, aplicarle una condena. Pero ello en modo alguno implica, digamos, un cambio social, sino que solamente, como lo veíamos anteriormente, una especie de efecto atemorizador para las personas para que eviten el desarrollo de aquellos comportamientos prohibidos. Y aquí viene otra característica que es fundamental dentro del derecho penal, y que es el derecho penal es un derecho penal de actos, ¿ya? Es un derecho penal de actos. Este derecho penal de actos siempre se contrapone a la idea del derecho penal de autor. ¿Mm? Derecho penal de actos versus derecho penal de autor. Y nuestro sistema se ha construido bajo esta noción, la noción de ser un derecho penal de actos. Me imagino ustedes deben usualmente escuchar, ver en las noticias, en programas periodísticos, que se menciona a un sujeto detenido y que aparece que tiene una serie de condenas. Y la gente se pregunta y dice, bueno, pero este tipo, si ha tenido tantas condenas por robo, y nuevamente, bueno, está claro, hay que condenarlo nuevamente por el robo. Y esa idea social que está dentro del colectivo se construye sobre la base de las características personales del sujeto. O sea, lo vamos a condenar más que por el robo que cometió, lo tenemos que condenar más bien por su historia que él tiene como ladrón. Y en ese sentido, por lo tanto, es que el derecho penal, la verdad es que se aleja de esa idea. Y se aleja de esa idea en cuanto a que lo que se pretende en el fondo es tratar de hacer un derecho penal más justo, un derecho penal más objetivo, ¿ah? Y en donde el castigo, por lo tanto, tenga que ver con aquellos comportamientos que él haya efectivamente desarrollado. Esto se traduce, por lo tanto, en la idea de que si yo cometo un delito el día 1 de enero del año 2021, si yo llego a ser condenado, debo llegar a ser condenado en base a las pruebas que demuestren de que yo cometí un robo el 1 de enero del año 2021. Pensemos en un robo con violencia, en un robo con intimidación, del artículo 436 en relación al artículo 432 del Código Penal. Ahí está, en ambas normas, el concepto de lo que es un robo con violencia y un robo con intimidación, y que en el fondo no es más que apropiarse de una cosa mueble ajena, sin la voluntad de su dueño, con ánimo de lucro y mediante la violencia o intimidación de las personas, que en el caso concreto sería un sujeto víctima con una mochila puesta en sus hombros y aparece un delincuente con un cuchillo en sus manos y comienza a blandir, a exhibir el cuchillo en el rostro de la víctima exigiéndole la entrega de especies. Eso en concreto sería un robo con violencia e intimidación. A ese sujeto, detenido que sea, por lo tanto, el Ministerio Público debiese presentar, reunir pruebas que demuestren, primero, que el sujeto estuvo ahí en ese paradero el día 1 de enero del año 2021, la víctima tendrá que reconocerlo, por ejemplo,
tendremos que demostrar de que él tenía un arma con la que intimidó a la víctima, y tendremos que demostrar que él intentó intimidar a la víctima o que derechamente lo hizo y que quizás logró incluso sustraer especies. Por lo tanto, vamos a tener que en un proceso penal probablemente llevar a la víctima al juicio oral para que la víctima relate cómo ocurrieron los hechos. Vamos a tener que probablemente llevar testigos, quizás los carabineros que a lo mejor posteriormente detuvieron al sujeto, o quizás algún transeúnte, algún testigo que observó lo que sucedió y que también va a estar dispuesto quizás a prestar declaración. Quizás otro testigo grabó con su celular el momento del hecho, y ese video también va a ser un elemento de prueba. Lo cierto, por lo tanto, es que a ese sujeto que cometió ese robo el 1 de enero del año 2021, lo vamos a poder condenar en la medida que nosotros mostremos las pruebas que demuestren que él intervino en ese delito ese día, y no por su conducta anterior. Más allá de que el sujeto tenga 20, 30, 40 o quizás ninguna condena, lo cierto es que eso tendrá una incidencia en un momento posterior. Pero no para acreditar el delito, para demostrar, para que un delito nazca a la vida del derecho, nosotros vamos a tener que presentar pruebas que demuestren que ese sujeto participó en ese delito aquel día. Y lo vamos a sancionar, por lo tanto, y aquí esta idea de ser un derecho penal de actos, por aquel comportamiento prohibido que el sujeto desarrolló aquel día. Ahora, esta idea de que este es un derecho penal de actos, obviamente, y digo obvio porque en derecho penal usualmente toda regla general siempre tiene excepciones. Una de esas excepciones está en la reincidencia, ¿ya? En cuanto que un sujeto que pueda llegar a ser considerado reincidente, probablemente va a arriesgar una mayor pena en relación a un sujeto que tiene una irreprochable conducta anterior. Pero eso tendrá una, digamos, incidencia posterior a el momento en el que se ha estudiado y analizado si es que efectivamente el sujeto desarrolló un acto prohibido. Dicho de otra manera, si ustedes quieren, lo llevamos al ámbito procesal y nos colocamos ya en el escenario de un juicio oral con un ministerio público presentando pruebas, con una defensa probablemente oponiéndose y un tribunal resolviendo el asunto. El tribunal lo primero que deberá resolver son lo siguiente: si es que el sujeto, si es que efectivamente hay una historia que calce con algún delito, en este caso, el del ejemplo, un robo con violencia e intimidación. Luego, visualizar si es que el sujeto ha participado en ese delito como autor, cómplice o encubridor, y con ello el tribunal va a emitir lo que se denomina el veredicto. Y en ese veredicto, lo que hace un tribunal de juicio oral en lo penal o un juzgado de garantía en delitos de menor entidad, estos últimos, en ese veredicto lo único que hace el tribunal es decir si esa persona es culpable o inocente. Culpable o inocente. Culpable o absuelto, si ustedes quieren. Es decir, el tribunal lo que va a verificar es si se ha desarrollado ese acto y si a ese acto hay pruebas como para poder atribuírselo al sujeto que está siendo imputado por parte del delito. Y luego del veredicto, usualmente en momentos inmediatamente posteriores o en días siguientes, va a emitir lo que se llama la lectura de sentencia, en donde va a establecer cuál va a ser el castigo que se le va a imponer al sujeto. Entre ambas instancias, entre la instancia del veredicto y la lectura de sentencia, va a ocurrir lo que se denomina la audiencia del 343, audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal,
y que es una audiencia en la cual se van a discutir las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, como las atenuantes o como las agravantes. Y es ahí en donde va probablemente a tener incidencia o va a tener relevancia lo que tiene que ver con la reincidencia, en cuanto a que el sujeto pudiese recibir una condena mayor por el hecho de tener un delictivo, pero luego de que se haya demostrado que hay un delito y que a ese sujeto le ha correspondido participación. Por tanto, es un ejemplo, es una especie, si ustedes quieren, de excepción a medias. Iván, te escucho. Hola, profesor. Bueno, con respecto a lo que estaba diciendo, entonces esa es la instancia entre la sentencia y bueno, y que se comprueba, ¿cierto?, que emitió el hecho o perpetró el hecho, ¿cierto? Claro. Y eso, bueno, si tiene obviamente precedentes, ¿se hace una reunión de los ministros para poder hacer eso? ¿O cómo es el proceso? Mira, O sea, para poder dictar una sentencia mayor, si es que tiene obviamente, sí. hay evidencia y otras cosas. Entendiendo. O hacer una audiencia con todas las partes, o con todo lo involucrado. El tribunal, luego de que emite el veredicto, el tribunal, digamos, tribunal oral en lo penal, por lo tanto no son ministros, los ministros lo integran las cortes, ¿ya? Por lo tanto son jueces, ¿ya? Entonces los jueces del tribunal oral en lo penal, que son 3, dan su veredicto e inmediatamente, si es que se ha dictado sentencia condenatoria, llaman a audiencia, que se inicia inmediatamente, acto seguido, a esta audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. En esa audiencia, en el Ministerio Público, por ejemplo, si es que el sujeto tiene agravantes como la reincidencia, deberá acompañar el certificado de antecedentes, o también denominado extracto de filiación antecedente, las sentencias firmes y ejecutoriadas que demuestren que el sujeto ha tenido condenas anteriores, bajo el amparo del artículo 12, número 15 y 16, que es el artículo que en el fondo consagra la reincidencia, y la defensa, bueno, ahí podrá exponer si es que se cumplen o no con las exigencias y requisitos de la reincidencia. Luego de que termine esa audiencia, el tribunal tiene 5 días para emitir el fallo, el cual lo dará a conocer en la denominada audiencia de lectura de sentencia. Esa es un poco la forma a través de la cual, desde esa perspectiva, por lo tanto, en esta audiencia del artículo 343 van a estar presentes los jueces, van a estar presentes el fiscal, el abogado creyente si lo hubiere, el defensor y el imputado, y claro está, el público, si es que lo hubiere también presente en la sala. No son audiencias secretas, ni reuniones privadas, digamos, en los despachos de algunos de los jueces, no, es una audiencia más, y por tanto se desarrolla tal cual, y acto seguido, como les menciono, de haberse pronunciado el veredicto, ¿ya? Por lo tanto, claro, esta reincidencia, o si se quiere incluso la irreprochable conducta anterior, son en el fondo manifestaciones que van a tener una incidencia en la pena, pero no una incidencia, digamos, en cuanto a que se pueda dar por hecho o por establecido un delito por el historial del sujeto. No, tendrá que demostrarse su participación y tendrá que demostrarse la existencia de aquel delito. Ahora, el historial, digamos, del sujeto también podrá tener importancia, no obstante, en el ámbito procesal penal, en el ámbito de los procedimientos. Y sobre todo, por ejemplo, a propósito de audiencias de control de detención, en las cuales se discuten las medidas cautelares a las cuales va a quedar sujeto el imputado luego de su formalización. En ella probablemente el Ministerio Público va a dar a conocer cuáles son las condenas que él tiene en su extracto, de manera tal de poder con ello obtener una medida cautelar más gravosa que aquel que no tiene ningún tipo de antecedentes penales. Ahí también, en el ámbito procesal penal puede tener de alguna manera valor el derecho penal de autor, pero ya es en el ámbito procesal penal, ¿no? A modo corolario, si ustedes quieren, por lo tanto,
para que nazca un delito y una condena para ese sujeto, se requiere en el fondo que se haya probado la existencia de ese delito y la participación del sujeto. No se puede demostrar la existencia de un delito, no se puede demostrar la existencia de un delito por el solo comportamiento previo del sujeto, por el solo hecho de haber sido condenado previamente por delitos distintos que haya cometido en años anteriores. José, te escucho. Profe, mire, no sé cómo puedo explicarlo, pero voy a tratar de exponerlo. Mire, entonces de lo que se entiende es que un delito, nadie puede acusar ante a una persona de un delito si no se tienen las pruebas correspondientes. Y bueno, lógicamente que sancionado es una persona que, no sé, puede ser por indemnización y otros tipos de sanciones. Pero en este caso, ¿qué pasa con el caso de preventiva? Si se puede preguntar, o sea, en razón de que yo tengo entendido que la prisión preventiva es como una función de ¿cómo puedo explicarlo? Zona claro, es inocente la persona, pero se le como en orden de algo así, tengo entendido. Sin haber dado todos los hechos, pero aún así lo mantienen como para una seguridad pública. No sé si me puedo explicar bien. Sí, te entiendo perfectamente. Aunque se escucha mal tu audio un poco, para que lo veas si lo puedes corregir. Sí. ¿Ya? De hecho, te pido ahora que lo mutes para que se pueda escuchar bien la respuesta. Bien, como recién les acababa de mencionar en el fondo, el ámbito del derecho penal de autor puede tener incidencia en el ámbito procesal penal. Se lo había mencionado recién, en el ámbito procesal penal, que no es lo mismo que el penal, porque el ámbito penal es el ámbito, digamos, en el cual vamos a estudiar cuáles son los comportamientos prohibidos, cuáles son las condenas que tienen asignados esos comportamientos prohibidos, cómo se construye el derecho penal. El ámbito procesal penal es precisamente la vía a través de la cual el legislador ha establecido cómo nosotros podemos llegar a establecer la responsabilidad penal de un sujeto, con investigación a cargo del Ministerio Público, con audiencia ante el juez de garantía, en todo lo que tiene que ver con el control de esa investigación, estableciéndose plazo, etcétera, y luego en el posterior juicio oral ante el Tribunal Oral en lo Penal o juzgado de garantía si es que es un delito de menor entidad. Pero claro, en el fondo, si es un delito grave, procesalmente y naturalmente, ¿qué es lo que pasa si hay una persona que ha sido acusada en el fondo o está siendo formalizada por un delito grave? Lo normal, lo habitual, un comportamiento humano es que esa persona quiera inhibirse de los actos del procedimiento, por una parte. Lo normal, usual, es que si una persona cometió un delito grave, pueda volver a cometer otro delito grave. Y por lo tanto, el Estado, para cautelar esos fines, en el fondo, creó las denominadas medidas cautelares, que, insisto, son medidas que, primero que nada, de carácter provisional, y van a durar mientras haya el fundamento que las justifica. Por eso son provisionales, son temporales, ¿ah? Y esas medidas cautelares lo que buscan es sujetar al imputado al procedimiento y además también evitar otros riesgos para la colectividad. En ese contexto, por lo tanto, aparecen distintas medidas cautelares. Está el arraigo, la firma, el arresto domiciliario, en el domicilio nocturno, tal, y así también la prisión preventiva. Y entonces, claro, si tienes delitos graves, por ejemplo, como un robo con violencia, con intimidación, homicidio, un tráfico, porte ilegal de armas de fuego, etcétera, usualmente, y tomando en consideración los parámetros que establece la ley en el artículo 140 del Código Procesal Penal, es que el Ministerio Público solicita la medida cautelar más intensa, que es la prisión preventiva, y se solicita que dure mientras el proceso esté vigente. Con estos fines,
con el fin de asegurar que el sujeto participe y esté ligado al procedimiento, y además también evitar que ponga en riesgo la investigación o que afecte a testigos, a la víctima, o quiera destruir pruebas, etcétera, o pueda quizás exponerse a cometer un nuevo acto delictivo en el tiempo intermedio y mientras se resuelve el proceso. Pero esa expresión en el fondo está más bien dentro del ámbito del derecho procesal penal para asegurar, digamos, los fines del procedimiento, y no penalmente, que tiene que ver con el establecer la existencia de un delito y luego, digamos, la entidad de la pena que en el fondo se va a poder aplicar en un caso concreto. ¿Ya? Ya, profesor. Me quedaba con esa duda porque en realidad de estos casos ocurren bastante y bueno, de hecho entonces se puede en prisión preventiva es como en caso que la persona haya tenido antecedentes penales graves o que haya tenido varios crímenes antecedentes y de esa forma se le pueda tomar como prisión preventiva en una medida cautelar. O sea, si tú te encuentras con un sujeto que ha cometido un homicidio, por ejemplo, y a lo mejor no tiene ninguna condena anterior, quizás no ha tenido antes ninguna condena, pero el hecho es grave, ha afectado al bien jurídico relevante en la sociedad más importante, en la vida de una persona, y ya con eso, conforme a los criterios que establece la norma que te indiqué, el artículo 140 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público ya está en condiciones de poder solicitar la prisión preventiva. Y con mayor razón, es que es un tipo que tiene antecedentes penales anteriores. Ahora, como es provisoria, como es provisional, la defensa va a poder solicitar permanentemente, en la medida que existan nuevos antecedentes, como incluso puede ser el mero transcurso del tiempo, solicitar que se deje sin efecto esa medida de, digamos, cautelar de prisión preventiva, o que tiene nuevos antecedentes, etcétera. Siempre va a poder estar solicitando, incluso hasta días antes del inicio del juicio oral. Es una facultad, un derecho que va a tener siempre el imputado a través de su defensa, de estar solicitando, digamos, que aquella se deje sin efecto. Sí, yo lo decía porque hay varios casos de hecho, hace unos días atrás vi una noticia respecto a personas que estaban en prisión preventiva de antecedentes penales y ya llevan un determinado tiempo, 6 meses, 1 año, y lo que tengo entendido es que esto dura como 2 años. Y bueno, yo no sé en este caso, no sé si se aplicaría el recurso de amparo que tendría que hacer un abogado, pero nada más que esto. Profesor, no se escucha nada. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Perfecto. Que es el micrófono de José genera mucha distorsión, entonces por eso me silencié. Entonces lo que le explicaba un poco es que la medida cautelar de prisión preventiva va a durar, digamos, el tiempo que en la medida que se encuentren vigentes los fundamentos que se tuvieron en vista para decretarla. Así, hay prisiones preventivas que han durado 1 día u otras que pudiesen durar 2 años. En este sentido, no quiero corregir esa idea que transmite José en cuanto a que una prisión preventiva no puede extenderse más allá de 2 años, ¿ya?
el tiempo de 2 años no es el tiempo que tenga como límite de duración la prisión preventiva, sino que es el tiempo que se ha establecido por ley para la duración de la investigación formalizada. Eso es lo que puede durar en un máximo de 2 años. Hay procesos y lo normal es que no se extiendan más allá de 2 años, pero hay procesos que sí, duran 2 años, y luego de la investigación formalizada vendrá, desde esos 2 años va a venir una audiencia de preparación de juicio oral, luego la audiencia de juicio oral, y en eso se puede ir perfectamente un año más. Por lo tanto, la prisión preventiva no tiene que ver con el tiempo de duración de la investigación. La prisión preventiva pudiese durar menos que eso y puede durar también más allá de lo que dura la investigación, insisto, porque incluso luego de cerrada la investigación hay otras audiencias, como las ya mencionadas, la audiencia de preparación de juicio, la audiencia de juicio oral, y son, por lo tanto, los fundamentos que tuvo en vista el tribunal al momento de decretarla, los que van a permitir que aquella se mantenga o no, si es que esos fundamentos en el fondo van mutando o van cambiando, ¿ya? Pero insisto, eso tiene que ver más que con mi ramo, tiene que ver con una asignatura que ustedes van a tener, creo, cuando estén en 4º año, que es el Derecho Procesal Penal, y ahí ustedes verán en detalle todo lo que tiene que ver con el proceso penal, cómo se desarrolla, cómo se establece, digamos, en las etapas que establece la ley, la forma de poder verificar la culpabilidad o inocencia de una persona, y luego también con ello cuáles van a ser las medidas cautelares a través de las cuales se va a poder sujetar a una persona al proceso, ¿ya? Sigamos. Había alguien, no sé si Guillermo, creo que iba a hacer una pregunta. No sé si está. Sí, profesor. Usted mencionó los tribunales de garantía. Para tener una idea más clara, ¿qué precisamente ven este tribunal? Ya. Los tribunales orales en lo penal, primero, para que solo se encargan y la única etapa dentro de todo el proceso penal es la del juicio, ¿ya? Ante ellos solo se desarrolla el juicio. Y por lo tanto, todas las etapas anteriores se desarrollan ante los tribunales de garantía. Y las audiencias en las cuales se formalice un imputado, las audiencias en las cuales se discutan medidas cautelares, las audiencias en las cuales se ventile un procedimiento abreviado, las audiencias en las cuales se ventile una posibilidad de salida alternativa, las audiencias incluso para poder discutir medidas intrusivas, como poder, por ejemplo, levantar el secreto bancario en un imputado, las audiencias de preparación de juicio oral, todas esas instancias se desarrollan ante el Tribunal de Garantía, y fundamentalmente el juez de garantía además va a tener una función, digamos, en esta idea de verificar de que se respeten los derechos del imputado durante todas las etapas del procedimiento. Por lo tanto, si una defensa, por ejemplo, no le han entregado copia de la carpeta, por ejemplo, si un imputado está de alguna manera en riesgo dentro del lugar donde está en prisión preventiva, o si, no sé, el tiempo de investigación ha sido demasiado excesivo, etcétera, esas audiencias se desarrollan también ante el juez de garantía, quien verificará la legalidad del proceso en relación al imputado. De ahí que, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la investigación formalizada y la etapa intermedia, denominada audiencia de preparación de juicio oral, son etapas que se desarrollan ante el juez de garantía. Y además se desarrolla también ante el juez de garantía los juicios orales simplificados, que son aquellos que no llegan a la instancia de un tribunal oral en lo penal, sino que son resueltos por un juez de garantía, porque tienen que ver con delitos de menor entidad, como ocurre, por ejemplo, con delitos tales como las amenazas, injurias, calumnias, hurtos simples, estafas de poca monta, etcétera, ¿ya? Figuras cuya pena no supere los 540 días, en esos casos de pena, en donde el sujeto no arriesga una pena superior a esa
Esos 540 días son procesos cuyo juicio oral se desarrolla no ante el tribunal oral, sino que ante el juez de garantía, ¿ya? Bien, pero eso, insisto, me imagino lo van a ver luego posteriormente en su ramo de derecho procesal penal y los talleres que ustedes posteriormente van a tener. Otra característica del derecho penal es que es personalísimo. Y que sea personalísimo tiene que ver con que solo se puede establecer la responsabilidad penal, primero, en relación a las personas, ¿ya? Primero en relación a las personas. La regla general es que solo pueden ser sujetos de responsabilidad penal las personas naturales. Hoy día tenemos excepciones a través de la ley 20.393, en donde se ha establecido un nuevo campo de aplicación del derecho penal a las personas jurídicas, en relación a determinados delitos en los cuales una persona jurídica pudiese haber intervenido. Por tanto, hoy día, cuando hablamos de que es un derecho personalísimo, solo lo podemos aplicar a las personas, solo a las personas naturales, excepcionalmente a las personas jurídicas, conforme lo establece la ley 20.393. Ley que en su artículo primero establece todo un catálogo de delitos sobre los cuales se puede buscar establecer una responsabilidad penal para personas jurídicas, como lo son, por ejemplo, la receptación, el lavado de activos, cohechos, etcétera, por solo nombrar una categoría de delitos, y en donde el castigo para aquellas personas jurídicas puede ser desde la aplicación de una multa o la prohibición de celebrar determinados actos y contratos con el Estado, y hasta llegar a la pena máxima que establece aquella ley, que es la de la disolución de la persona jurídica. Pero esta idea, además de derecho de establecer, digamos, el margen de actuación del derecho penal, insisto, personas naturales, excepcionalmente personas jurídicas, tiene que ver también con que solo lo podemos hacer efectivo sobre aquella persona que ha intervenido en un delito como autor, cómplice o encubridor. Esto significa, por lo tanto, de que nosotros no podemos hacer efectiva la responsabilidad penal sobre, por ejemplo, los padres del imputado, o sobre un hermano del imputado, o sobre la cónyuge del imputado, sino que solo lo podemos hacer efectivo sobre la persona que ha intervenido en el delito como autor, cómplice o encubridor. Desde esta perspectiva, por lo tanto, necesariamente quedan fuera los animales, como sujetos que no van a estar, digamos, bajo el ámbito de aplicación del derecho penal. Pero ahí ustedes podrán ver, si no me equivoco, en el artículo 491 del Código Penal, en su inciso, vamos a verificar de inmediato, inciso segundo, denme un segundo. Aquí está. 491, inciso segundo, dice, a propósito de los cuasidelitos, iguales penas se aplicarán al dueño de animales feroces que por descuido culpable de su parte causen daño a las personas. Por lo tanto, digamos que si hay un animal feroz que causa un daño a una persona, bueno, ese animal penalmente no recibirá, por cierto, ningún castigo, bajo lo que acabo de explicar, pero sí a su dueño en la medida que hay un descuido culpable de su parte. Ahora, ojo, este inciso en el fondo utiliza la expresión animal feroz, y esto no tiene que ver tan simplemente como uno quizás bajo una caricatura pudiera llevarlo a la idea de un león suelto, un tigre suelto, no, también puede ser un perro. Adquirir esta denominación. Habrá que ver las características puntuales de un caso, y necesitamos también que ese animal tenga un dueño. Esto porque si es un perro de la calle el que causa un daño a las personas porque la muerde, le causa una lesión grave, etcétera, aquello, si no tiene un dueño,
penalmente tampoco va a tener un castigo penal. Podrán encontrar ustedes probablemente normas dentro del Código Sanitario, tendientes quizás a buscar que el animal reciba algún tipo de tratamiento o suministrar algún tipo de sustancia que lo calme, etcétera, o buscar algún método, digamos, de cautela para ese animal. Pero penalmente un animal sin dueño no tiene el dueño, un castigo, sino solo en la medida que efectivamente este exista. Otra característica del derecho penal es que es fragmentario. Y esto de ser fragmentario está intrínsecamente vinculado con la idea de que el derecho penal solo protege bienes jurídicos relevantes socialmente. Es decir, si esto fuese una especie de un cielo estrellado, vamos a encontrarnos con que hay una inmensidad prácticamente indeterminada de bienes jurídicos que pululan dentro de nuestro cosmos, o de nuestra cosmovisión, si ustedes quieren. No tan solo los que probablemente vamos a escuchar en esta clase, como lo son la vida, la integridad, la salud, la fe pública, la propiedad, por nombrar algunos bienes jurídicos, sino que otros que tienen que ver, digamos, con cuestiones más bien de carácter personal, o con elementos que tienen que ver quizás con su responsabilidad, con el área en las cuales ustedes, o actividades en las cuales ustedes se vinculan o se desempeñen, etcétera. Como por ejemplo, precisamente, si ustedes estudian de noche, me imagino, es porque quizás ustedes trabajan, están con contrato, y bueno, dentro de aquello ustedes tendrán la obligación probablemente de llegar en un determinado horario y tendrán la posibilidad también de retirarse bajo determinados horarios. Y el llegar atrasados a un trabajo, no ser responsable con ese trabajo, es un bien jurídico, fondo, la responsabilidad, porque va a incidir probablemente en el desempeño de la actividad misma del giro de la empresa en la cual ustedes quizás trabajan. Aquello es un bien jurídico, y ese bien jurídico no es relevante socialmente, sino solo en la medida que el Estado le dé esa denominación a través precisamente de esto que nosotros conocemos, el principio de legalidad, de no darle este valor, en el fondo, no reciben un castigo penal. Podrán tener un castigo de una naturaleza distinta dentro del ámbito laboral, administrativo, etcétera, ¿ya? O incluso quizás sin ni siquiera tenerlo. Si ustedes, por ejemplo, se van a la ley de tránsito, a la ley 18.290, y a propósito de la ley Emilia, que por ahí por el año 2014 generó un cambio, digamos, sustancial en varias normas de carácter penal, se comenzó a través del artículo 195 de la ley 18.290, el castigo a aquellos que, habiendo participado de un accidente de tránsito, no le prestan ningún tipo de cobertura, digamos, ni de asistencia, sino que simplemente abandonan el lugar del accidente. Y hoy día, a partir de ese año, del 2014, se dio vida al derecho a aquel que precisamente abandona el lugar. Y hoy día, los motivos por el del abandono pueden ser múltiples, me imagino, y habrá que estar en la cabeza del sujeto que participó del accidente para saberlo. Pero, sin ser muy imaginativo, uno pudiese ver que uno abandona el lugar porque a lo mejor por el simple temor de haber causado un mal muy grave, o abandona el lugar porque a lo mejor iba con alcohol en la conducción y no quiere exponerse a un castigo por un manejo de estado de ebriedad, o porque no quiere ser linchado, porque a lo mejor piensa que hay gente en el sector que pudiese atacarlo, etcétera. Las razones que sean. Antiguamente eso no tenía ningún tipo de sanción. El derecho penal consideró, digamos, nuestros legisladores consideraron relevante de que el sujeto permaneciera en el lugar como una manera de poder establecer las diversas responsabilidades, y con ello entonces se crea este nuevo tipo penal que está, insisto, en el artículo 195. Esto se los digo
claro, para poder graficar esta característica de ser fragmentario el derecho penal, en cuanto que va a haber una selección de bienes jurídicos y solo aquellos que tengan una relevancia social, que afecten, digamos, y tengan un interés para la colectividad, la comunidad, etcétera, van a tener una protección por parte del derecho penal a través, digamos, de los procesos, digamos, penas y delitos que cree el propio Estado. Y finalmente, el derecho penal es de derecho público, ¿ya? Y esto no escapa, digamos, a los razonamientos que ya hemos venido mencionando y quizás suena hasta un poco redundante desde la perspectiva que viene a regular, por una parte, intereses sociales y porque toda su construcción jurídica del derecho penal, la construcción dogmática del derecho penal, ustedes la van a encontrar, por cierto, a cargo del Estado y en las normas penales, como el Código Penal y leyes penales especiales, y en donde será el Estado, finalmente, a través de sus diversos entes, los que desarrollen, digamos, tanto la generación de delitos como también el establecimiento, digamos, de procesos y posteriores condenas. Desde esa perspectiva, por cierto, que este es un área que está dentro del ámbito del derecho público. Eso es, digamos, una breve síntesis, si ustedes quieren, de casi una hora, de lo que eran las características del derecho penal. Son muy importantes, así que ojalá traten de analizarlo. Yo ahí en los textos que les hice saber la clase anterior, para que ellos, ojalá que ustedes en el fondo puedan profundizar acerca de estas características propias del derecho penal. Luego, y siguiendo un poco la navegación dentro de lo que el programa nos impone, está visualizar, digamos, el por qué nace el derecho penal, del fundamento del derecho penal, cuál es la razón. Y si ustedes quieren, evidentemente, esto está vinculado con la idea de alguna manera, de poder resolver conflictos jurídicos que se presentaban entre los diversos integrantes de una comunidad. Y que, como ustedes podrán revisar probablemente en el video que subí el día de hoy, podrán ir viendo en el fondo en las distintas etapas, desde la venganza privada, como la etapa inicial, si se quiere, en la historia del derecho penal, en donde en el fondo eran las propias personas las que, integrantes de ciertos clanes, las que resolvían e imponían la solución para el conflicto jurídico, es que nos da a conocer dos cuestiones ya de alguna manera que son básicas, y es que el conflicto entre las personas existe desde el momento en que nosotros pasamos a ser seres integrantes de la tierra, si ustedes quieren, ¿ah? Y que por otro lado se han intentado, a través de la historia de la humanidad, generar diversos sistemas a través de los cuales se pueda establecer una especie de régimen de justicia. Insisto, en una primera etapa entregada a las propias personas y luego a través del Estado. En ese contexto, por lo tanto, es que el derecho penal lo que viene, por lo tanto, es en esta idea, y teniendo, digamos, la conciencia de que las personas van necesariamente a cometer actos que pongan en riesgo o afecten derechamente bienes jurídicos, valores que pongan en riesgo la paz social, elementos tales que le vamos a denominar en el fondo a estos fenómenos criminal, a este hecho de existir situaciones que generen una afectación para la paz social, como lo son atacar la vida de una persona, como lo es sustraerle especies a una persona, como lo es engañar a otra persona. En el fondo, este fenómeno criminal es el que obliga, por lo tanto,
en la historia y hoy día a que el Estado sea el que sustraiga este conflicto en cuanto a su solución de los particulares y lo asuma él a través de diversos entes que van digamos, a participar en todas sus etapas, desde ya las policías a cargo de las digamos, del control social, desde ya en el Ministerio Público a cargo de la investigación de los delitos, desde ya los tribunales de justicia a cargo del juzgamiento, de la sustanciación del proceso y el juzgamiento de aquellas personas que estén siendo acusadas de un crimen, simple delito o falta en calidad de autor, cómplice o encubridor. Esto, por lo tanto, es, desde esa perspectiva, una labor que se entrega al Estado y constituye desde esa perspectiva, por lo tanto, este fenómeno criminal, el motivo iuris de nuestra área del derecho. Así, si bien nosotros mencionábamos hace un rato atrás que el derecho penal no participa de la función promotora de un cambio social en cuanto que no es una instancia que tenga que ver con áreas de generamiento para entregarle herramientas a una persona para poder obtener un desarrollo humano, social dentro de la comunidad, sí a lo menos pudiésemos concederle al derecho penal el hecho de tener una función más bien reparadora del equilibrio social. Esto en cuanto que a través del sistema de la creación de delitos, a través de la creación de penas y luego uniéndonos con el derecho procesal penal y en la medida que se obtenga una condena, lograr entonces en el fondo una especie de equilibrio social. Pero, digamos, esto bastante utópico porque, y siempre tiendo a comparar esto del derecho penal y la actuación del sistema en cuanto a justicia se refiere, y en la medida que se demuestre que un sujeto ha participado en un delito como autor, cómplice o encubridor, va a ser muy distante de lo que ocurre con la medicina, porque en el mejor de nuestros casos, lo único que vamos a lograr, por ejemplo, en una situación similar a la de un homicidio, es que el sujeto cumpla una cantidad importante de años dentro de una cárcel, versus las labores de la ciencia de la medicina van a permitir quizás a una persona recuperar o mantenerse con vida, con efectos quizás, pero evidentemente que el derecho penal en esta función reparadora del equilibrio social está entonces no tanto vinculado en cuanto a generar una situación que nos permita llegar a la instancia previa a la comisión del delito, sino que al menos poder con ello, en el fondo, generar una sensación de que aquellos que han participado en un acto delictivo sepan de que hay normas que lo prohíben, sepan de que hay condenas para eso y que por su parte existe un proceso penal que nos va a permitir que aquel pueda recibir una sanción que sea, digamos, acorde al delito que se haya perpetrado. En este orden de ideas, entonces, las circunstancias, así, del por qué nace la criminalidad, del por qué ciertas conductas son consideradas delictivas, tampoco van a ser respuestas que en el fondo sean tan relevantes para el derecho penal, sino que van a ser muy probablemente respondidas por disciplinas que son auxiliares a nuestro derecho penal, como lo son la política criminal, como lo son la criminología. Si nosotros queremos saber, de alguna manera, por qué hay ciertas áreas o ciertas comunas, ciertos territorios, provincias, etcétera, las que reciben una mayor determinada cantidad de delitos, el análisis de los factores que establezcan aquello va a ser resuelto más bien por la política criminal. De hecho, esa propia política criminal también va a entregar probablemente lineamientos de cómo atacar la criminalidad,
de cómo disminuir quizás los delitos o cómo investigarlos de una mejor manera. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene una política criminal de cómo comportarse frente a determinadas áreas de delito en términos tales de generar un efecto social, de reducirlo. Esto pasa, por ejemplo, en materia de conducción en estado de ebriedad, en donde las fiscalías en general hoy día tienen ciertas restricciones en cuanto a ofrecer salidas alternativas como una suspensión condicional del procedimiento. Si es que el nivel de alcohol en la sangre es superior a cierto gramaje, suele no ofrecerse la suspensión condicional del procedimiento. Esa es una política criminal en cuanto, insisto, generar lineamientos de cómo atacar la criminalidad, ¿ah? De cómo disminuirla, en el fondo. Pero eso no es una labor del derecho penal. El derecho penal tiene una labor distinta, generar, digamos, conductas prohibidas para proteger un bien jurídico, crear penas para esa conducta, siendo estas sus mayores pretensiones, digamos, y funciones del derecho penal. De ahí que, por su parte, el estudio de la criminología también, digamos, es un área auxiliar al derecho penal, donde vamos a estudiar más bien cuáles son los elementos o actos o situaciones o factores que inciden en que una persona se transforme en el fondo en un delincuente y cómo aquello también puede ser disminuido o atacado o enfrentado. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, autores italianos como Lombroso, que mencionaba, por ejemplo, que si una persona nace dentro de una familia donde sus padres son delincuentes, en cuyo medio ellos viven hay un nivel alto de delincuencia, Lombroso ya mencionaba de que esa criatura ya estando en el vientre materno, ya prácticamente viene, digamos, con elementos propios de un delincuente. ¿Ah? Teorías lombrosianas que están dentro y al alero de la criminología. Y por su parte tenemos también la victimología, que es un área distinta, también auxiliar al derecho penal, y es donde se va a estudiar todo aquello que tiene que ver con la víctima, con cómo una persona ya se transforma en víctima producto de la comisión de un acto delictivo, y cómo luego el proceso penal, en el fondo, la puede llegar a revictimizar, y cuáles son los fenómenos revictimizadores, que también parte del estudio de esa ciencia auxiliar que es la victimología. Enzo. Comentarle un poco porque de alguna manera esa es como una discusión que se ha hecho durante todos estos años de la reinserción de la gente que está en privada de libertad, presos. Entonces tiene que ver mucho con temas sociales ahí. Eso y ha sido bien cuestionado porque además viendo cómo se da la entrada nuevamente, hay mucha gente que vuelve a entrar a las cárceles. Entonces, efectivamente, ¿dónde está la pena efectiva y cómo los tribunales hacen cumplir la ley? Por ejemplo, casos de portonazo, porque se ve que hay mucha reiteración de gente que sale 2 veces, 3 veces, 4 veces de la cárcel y vuelve a entrar. Entonces, tiene que ver mucho con eso, yo creo, con el tema social, cómo va entrando esto. Sí, claro, y es como también lo mencionábamos en la clase anterior, creo. Sobre todo lo que tiene que ver con los menores de edad, aquellos que tienen entre los 14 y 17 años inclusive, en donde el fin de la pena es un fin resocializador, de entregarle herramientas para evitar, digamos, que continúen una senda delictiva. El punto está en que el tribunal puede establecer una pena, por ejemplo, una pena de internación en régimen cerrado, con programa de reinserción social. Pero para eso también el Estado debe invertir en aquellas instituciones que van a tener a cargo, digamos, precisamente la cautela de ese, digamos, la estadía de ese menor en algún centro.
lo que significa, por lo tanto, de que existan buenos profesionales, que existan instrumentos, medios, herramientas, que permitan no tan solo digamos, enfrentar al sujeto mismo, sino que también incluso a su propio entorno, de manera tal de poder entregarle herramientas que le permitan luego, el día de mañana, reinsertarse socialmente. Es decir, es cierto que hay una serie de situaciones que se generan y que van a estar en el inconsciente colectivo y que todo aquello que nos dedicamos al derecho penal lo vivimos a diario y esta frase de la puerta giratoria, etcétera, hace sino que también uno se pregunte dónde está también el desarrollo, digamos, del Estado en cuanto a planes que busquen, digamos, un fortalecimiento de todo aquello que tiene que ver con la pena, porque y nos vamos luego al campo de los adultos, sobre todo aquellos que han sido quizás beneficiados con una pena sustitutiva, con una libertad vigilada, una remisión condicional. Ideal sería que el Estado de alguna manera también invirtiera en términos tales de generarle ofertas de trabajo concretas, efectivas, duraderas, para todas estas personas poder de alguna manera también excluirlas de la vida criminal. Pero las políticas en general criminales precisamente están enfocadas muchas veces en ámbitos distintos. Y desde esa perspectiva, por lo tanto, poco es lo que se le puede reprochar a los tribunales o al Ministerio Público, sobre todo cuando en el fondo, cuando planteamos esta idea de que el derecho penal no participa de la función promotoria del cambio social, el cambio social, la reducción de la delincuencia, etcétera, tiene que ver con otras áreas, tiene que ver con áreas en las que el sujeto pueda optar a un mejor trabajo, que ese mejor trabajo se traduzca en la idea de una mejor remuneración, con horarios de trabajo que le permitan tener una vida en familia, etcétera, con mejores niveles de educación, con un acceso igualitario a la educación superior, por ejemplo, etcétera. Joana dice, mi apreciación, eso es política pública, respecto de las herramientas, programas que tiene el Estado a cargo de la reinserción. Exacto, exactamente. Y esas políticas públicas son en lo que dice relación con el delito, las denominadas políticas criminales, de cómo queremos enfrentar el delito. ¿Queremos represión, que es lo que en general se crea en nuestro Estado, o enfrentamos las políticas criminales también con prevención? Que más allá de colocar un spot en la televisión, generar políticas que permitan un acercamiento mayor con aquellas personas que están probablemente más vinculadas al ámbito delictivo. Ahora, ojo, y no se dejen engañar, el delito no se va a acabar. No por mucho que existan las mejores políticas criminales, el delito va a existir. Es una empresa, digamos, que va a ser permanente en el tiempo, en la humanidad. Y claro, vamos a tener probablemente en ciertos países más desarrollados la posibilidad de poder observar una disminución delictiva, pero eso, digamos, no implica la eliminación del delito. Y claro, como también dice Joana, en el fondo es importante la prevención, llegar a sectores más vulnerables, y en el fondo participas de lo que también menciono en cuanto a generar políticas que vayan en función de prevenir el delito más que simplemente reprimirlo. Naturaleza tutelar del derecho penal. Bueno, ya vamos teniendo y vamos avanzando, seguimos en esta navegación del derecho penal. Creo que de alguna manera ya vamos viendo sobre qué naves nos estamos moviendo, dónde se construye este derecho penal, hacia dónde está dirigido, dónde está el norte del derecho penal. Y ya sabemos que lo que se busca es, de alguna manera, instar por garantizar que hay una convivencia pacífica dentro de la comunidad. Evitar, en lo posible, la comisión de actividades que generen o afecten bienes jurídicos que sean socialmente relevantes.
dejar en claro la creación o la valorización más bien de estos bienes jurídicos y sobre ellos establecer estructuras de protección. Es de esta perspectiva, por lo tanto, que uno puede, dentro de este ámbito, que uno puede visualizar que el derecho penal tiene efectivamente una tutela dentro del ámbito, digamos, de la comunidad en relación a estos bienes jurídicos. Y es por eso que uno también, consecuentemente, puede establecer de que esta tutela puede ser preventiva o represiva. La preventiva tiene que ver más bien con imponer a los miembros de la comunidad prohibiciones de realizar ciertas conductas que vayan a afectar o poner en peligro los bienes jurídicos relevantes. En este contexto, por tanto, nuestro Código Penal es una expresión propia y las leyes penales especiales son una expresión propia de esta función preventiva, de generar esta idea de abstinencia delictiva, de manera tal de evitar con ello la imposición de una condena y así también proteger al bien jurídico. Pero esta tutela que nos presta el derecho penal es también represiva. Aquí ya a cargo más bien de los órganos jurisdiccionales, como son los tribunales de justicia, que serán los encargados conforme a los medios de prueba que se presentan. Esto es, acreditada que sea el comportamiento prohibido y acreditado que sea la participación en ese comportamiento de un sujeto como autor, cómplice o encubridor, imponerle, por ende, castigos, sanciones, la cual, claro, deberá ser proporcional también al bien jurídico y al peligro o afectación que este bien jurídico haya recibido. Esto significa, por lo tanto, que en esta tutela del Estado también implicará de una u otra manera una protección, si se quiere, a estos derechos o a estos valores que tienen las personas y que nos permiten esta convivencia social. Ya son las 8:28, lo vamos a dejar hasta acá, hemos ido avanzando bien lento, pero ya espero que en la próxima clase vayamos, digamos, avanzando un poco más. Dos cosas simplemente para refrescar lo que mencioné al inicio de la clase. Uno es que, como yo no había participado por no encontrarme en Santiago de la reunión de profesores, me enteré de que para los ramos que tienen una duración de 10 sesiones, no son necesarios 3 evaluaciones, sino solo 2. Desde esa perspectiva, por lo tanto, se mantienen las 2 evaluaciones orales. Se mantienen las 2 evaluaciones orales. Y la tercera evaluación que habíamos mencionado, ahora será solo voluntaria para aquel que quiera subir alguna de sus notas. ¿Ya? Ya fijaré probablemente en 2 clases más en qué va a consistir ese foro, insisto, voluntario, y para quien que quiera subir alguna de sus notas. No es obligatorio, ¿ya? Para que les quede claro, de ahí que por lo tanto ustedes antes del examen solo van a tener 2 notas, y aquellos que quieran hacer ese trabajo voluntario, esa nota se va a promediar con alguna de las evaluaciones que ustedes tengan, insisto, de manera voluntaria. Eso por una parte, y no recuerdo qué más había mencionado al inicio de la clase. Enzo, te escucho. Profesor, le iba a pedir nuevamente, porfa, si el video puede ser un día antes, porque la verdad es que yo lo vi, yo me metí como a las 2 y todavía el video no estaba en el eCampus, y la verdad es que, como usted bien dijo también anteriormente y puso un ejemplo, nosotros trabajamos, la verdad es que es muy difícil poder revisar el video durante la hora de trabajo. Entonces nos ayudaría Claro. mucho si pudiera estar el día anterior, para poder revisar la materia que viene ahora, porque yo no alcancé a revisar el video porque entre que terminaba mi trabajo, venía
a mi casa no lo alcanza a revisar. Entonces, si nos puede ayudar con eso, se lo agradecería. Y a propósito de eso, Enzo, y me ayudaste porque me hiciste recordar el segundo punto, y es que este video que subí es un video que no va a ser considerado para la evaluación de esta primera prueba, ¿ya? Sino que para la evaluación segunda, ¿ya? En el video, como les mencioné a los que ingresaron a la hora, se indicaba que trata lo que es la historia del derecho penal, ¿ya? Ahí, que de todos modos está también en estas diapositivas que ustedes ya tienen con ustedes, y por lo tanto este video lo pueden revisar con toda comodidad, digamos, desde hoy día mismo, y por cierto, ya tenerlo incorporado y digerido para la segunda evaluación. Y Profesor, trataré de lo posible de tener los videos, si es que los subo, hechos por mí o de terceros, o materiales que sean relevantes, por cierto, lo intentaré hacer lo más pronto posible, pero insisto, este video al menos no es un video que vaya a ser consultado para esta evaluación, sino que va a ser material ya que será evaluado para la segunda, pero que me interesa que lo vayan viendo porque va a ser un complemento, digamos, interesante para las clases que vamos a estar desarrollando en esta semana. Enzo. sí, sí, bueno, yo venía de mi trabajo conectándome, así que no pude conectarme bien, por eso entré y todo. Pero más que la evaluación, los videos nos ayudan, y entiendo que va a ser de acuerdo a su tiempo, nos ayudan a cómo enfrentar cómo ver la clase. Entonces, independientemente que nos ayuda mucho que vaya en otra evaluación, pero además nos ayuda a entender cómo va la clase, y por eso es un poco mi solicitud. Pero si se alcanza bien, y si no, lo dejamos por ver, pero ayuda mucho para entender lo que viene en la clase del día. Eso era como Sí, van a estar oportunamente subidos al eCampus, Enzo, no te Muchas gracias, preocupes. profesor. Ya. Bien, pues son las 20:33. Un gusto, nos vemos el próximo lunes. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, gracias. Chao.